Hola, bienvenido a un nuevo episodio de La riqueza en lo simple. En este episodio te voy a contar de las emociones y de cómo nos hacemos adictas a ellas. En general somos adictas al estrés y a lo complicado, porque nos gusta estar siempre ahí al límite para conseguir lo que queremos a última hora, siempre corriendo, siempre apuradas. El mundo está acelerado. Ya hace un año llamar la atención en un video eran los primeros 5 segundos, ahora son los primeros 3 segundos. En algún momento vamos a llegar a un segundo. Si no dijiste la primera palabra correcta, te pasan de largo en las redes sociales, y porque así estamos y se está enseñando así también. Con esto yo no estoy nada de acuerdo, porque el marketing y todas las estrategias digitales se están enseñando adaptándose a esa rapidez, y creo que ya es tiempo de que empecemos a parar, a desacelerar, a estar en calma, a dejar de estar acostumbradas a vivir en estrés. Este podcast no es sobre psicología, yo no soy psicóloga, así que no te voy a dar explicaciones técnicas ni científicas, aunque sí leo mucho de eso, me gusta aprender de ahí. Te voy a hablar de mi experiencia, desde lo que he vivido y cómo me doy cuenta cuando estoy siendo adicta a una emoción, para cambiarla, para que así tú también te puedas dar cuenta de eso y también lo puedas cambiar. La primera vez que escuché de esto fue esta adicción al estrés, cuando pasamos un periodo muy largo de estrés y ya nos damos cuenta, ya estamos enfermándonos, ya nuestro psicólogo, nuestro terapeuta nos dice que tenemos que dejar el estrés, que todo lo que estamos pasando es por estrés, y decimos, ok, dejo todo, dejo este trabajo, me voy a un trabajo más relajado, me voy a vivir a un lugar más relajado donde esté más tranquila, lo que sea, dejo esta relación de pareja que me hace mal. Pensamos que rápidamente vamos a estar bien nuevamente. Vamos a dejar eso, ya no nos vamos a estresar, va a estar todo relajado y todo bien en la vida, pero no es así. Pasa un periodo en que todavía el cuerpo sigue reaccionando a esa emoción y empieza a buscar otras situaciones por las que estresarse. A lo mejor ya no te estresa tu trabajo, pero llega un problema inesperado que te provoca ese estrés. De alguna manera atraemos lo que a nuestro cuerpo o a nosotras nos hace sentir bien. Así que esta emoción que la tuvimos sosteniendo por tanto tiempo, la necesitamos de alguna manera sentirla para sentirnos seguras, para sentirnos cómodas, porque aunque nos haga daño, estábamos cómodas en esa emoción. Desde ahí le empecé a poner atención a cómo me sentía, a las emociones que más predominaban en mí. Desde el 2015 que empecé a emprender en distintas cosas. Se me ocurrían, también soy muy creativa y necesito hacer cosas con las manos. Entonces todo era así, manual. Hice decoración, hice ropa, hice estuches, accesorios. Todo iba hacia la fabricación y hacia algo que hacía yo misma, porque me hacía sentir bien y me gustaba hacer cosas. Me quedaban bien siempre, entonces sentía que se me daba fácil y me gustaba todas las manualidades. Y desde ahí intenté monetizar para tener un ingreso. Y yo me encargaba de todo, iba a comprar, cada vez se hacía más pesado. En un momento al principio tenía que comprar cemento y tratar de mover eso, pedir ayuda, pero igual son sacos pesados, o ropa, los metros de ropa también pesan un montón. Y yo andaba ahí sintiéndome fuerte y poderosa porque era una mujer power y hacía todo sola y salía adelante. Y parecía burro de carga, en verdad. Pero lo aceptaba y no tenía problema con eso. Y la primera vez, después de 3 o 4 años de ese ritmo, un día llevando mucho peso de tela, de ropa, como que me vino una crisis de angustia, porque me dio mucha rabia de tener que hacer todo yo sola, de siempre elegir
mi emprendimiento sola, de elegir lo más difícil. Estaba ahí y me quedaba una cuadra, me acuerdo, y llevaba más peso del que podía sostener y decía ¿por qué? Y solo quería llorar y ya estaba colapsando. Pasó después un tiempo, cambié de ese rubro, dejé de hacer ropa y empecé a hacer cosmética natural. Me encantaba hacer esos productos porque había pasado por una clase de fitoterapia y todo lo de las hierbas me encantaba, me hacía muy feliz y hacer cosas conscientes con el medio ambiente era lo máximo. Poder hacer algo con sentido, eso ha sido lo que ahora le ha dado propósito a mi vida. Entonces en ese momento me sentía súper bien y lo hacía feliz, estuve como 2 años hasta que ya volví a colapsar. Cada vez que tenía que hacer los productos me sentía muy angustiada, me daban ganas de llorar, lo hacía súper estresada, ya mi cuerpo ya decía, me estaba gritando que ese no era el camino. Así que decidí dejar de hacerlos, era mi principal ingreso en ese momento, pero dije no, ya no puedo más, no los puedo hacer yo y tampoco podía pagar para que los hiciera otra persona. Entonces decidí soltar ese emprendimiento. Y ahí me di cuenta de cómo me había acostumbrado a estar en este estrés o en esta complicación de tener que hacer todo yo y de no haber soltado y haber externalizado algunas cosas. Después de eso, empecé a hacer otras cosas. Bueno, como solté ese emprendimiento que era mi principal fuente de ingreso, todo empezó a ir mal en mi vida. En algunos lugares ya he contado y he escrito que en 2021 empecé la peor crisis financiera de mi vida. Llegué al punto en que todos los meses vivía preocupada desde el 20 al 30 porque no sabía cómo iba a llegar a fin de mes. Pasaba fin de mes y los primeros 20 días eran de esperanza total de voy a vender esto otro, lo voy a lograr, voy a tener ingresos, de una esperanza absoluta, igual tapada con miedo, con un miedo detrás a no poder. Y que ya desde el 20 al 30 se hacía súper fuerte y era días de preocupación constante. Hasta que, bueno, finalmente llegué a casi perderlo todo, me tuve que cambiar a vivir al departamento de mi papá. Ya bajaron mis gastos mensuales, ya no tenía que preocuparme por pagar un arriendo, luz, agua, ni otras cosas. Así que no tenía el miedo o no tenía la preocupación de cómo iba a llegar a fin de mes. Pero aún así, todos los meses, bueno, por 4 o 5 meses después, seguía generando situaciones en esa fecha del mes. No sé, se atrasaba algo, me llamaban para cobrar. Se los prometo que de todo el mes, los días que más me llamaban para cobrarme eran esos días, del 20 al 30. Estaba en constante estrés, aunque no estaba atrasada como antes. O sea, no tenía una deuda acumulada grande como la que había tenido. Que me llamaran era casi como un trámite, o porque tenía que ser así, o porque ese es su trabajo, pero yo no estaba en riesgo de que me quitaran, de que me embargaran nada. Lo peor había pasado y aún así esos días eran los que más me llamaban. Era un estrés por una cosa o por otra, por algún pago que se me atrasaba, que yo lo tenía considerado en una fecha y no me llegaba en esa fecha. Y de alguna forma buscaba cómo preocuparme en esos días donde ya estaba acostumbrada a preocuparme. Ya era adicta a esa preocupación, a vivir en el límite de cómo lo hago, cómo salgo de esto. Y me di cuenta a los como 3 o 4 meses después de que estaba todavía esa adicción dentro de mí. Así que ahí empecé a hacer cambios, a hacerlo más consciente. Hay formas de cambiar creencias. Ya estaba acostumbrada a la creencia de no saber cómo iba a llegar a fin de mes, entonces, y que del 20 al 30 siempre era complicado. Así que tuve que cambiar varias cosas, en verdad. No pasó de un día para otro que me di cuenta y ya todo cambió. Me di cuenta y pude hacer cosas diferentes. Pude relajarme de otra forma, tranquilizarme, hablar conmigo, conectar con mi cuerpo, entenderlo, saber qué es lo que sentía en esos momentos y cómo poder cambiarlo. Y después
siguieron 3 meses así que ya empezó a bajar y ya no era tanto. Ya todo el mes era más parejo, no habían subidas de estrés como antes, pero tomó un tiempo para que eso pasara. Por eso nos damos cuenta que somos adictas a esas emociones, porque el proceso para salir de eso también lleva una desintoxicación, como si fuera una adicción a otra sustancia o a algo en particular. Entonces es importante darnos cuenta de las emociones que tenemos y cuáles son las que más predominan, a las que más le damos fuerza, a las que más le damos atención, las que más vamos alimentando, porque esto es automático, no es algo que me despierto un día y ya tengo pena y bueno, dejo que la pena fluya y no la voy a controlar. Es algo que lo llevamos como en piloto automático, que lo programamos y necesitamos hacer un cambio de programación, y no es algo que pasa de un día para otro. Es importante entender eso también, que el cuerpo cuando ha estado muy estresado, se tiene que acostumbrar a volver a cómo es naturalmente. No podemos cambiar en un mes el estrés que hemos sentido por 1 año, 2 años, 3 años. Hay que ser pacientes con nosotras mismas también. Y de ahí podemos ser adictos a cualquier emoción, a la pena, a estar en un estado, a aceptar, por ejemplo, que ciertos días del mes, o que todos los meses, o que cada vez cuando pasa algo vamos a tener una pena, que vamos a entrar como en una tristeza y en una oscuridad de dolor. Ahí es preguntarnos cuánto estamos alimentando ese dolor, que ya no es el dolor natural que todas las personas podemos sentir, ya es sufrimiento, y el sufrimiento se alimenta. No es una emoción o un estado natural. Está la adicción al estrés, a la preocupación, a lo difícil, a que todo tenga que ser difícil y yo tenga que sentir que me costó mucho para poder salir adelante, para que valga la pena lo que quiero conseguir. Ahí entra también el victimismo, que ya les he conversado de eso. ¿Por qué necesitamos tener estas emociones? ¿Por qué necesitamos sentirnos víctimas? Hay muchas personas, muchas mamás, sobre todo, pero no solo mamás, puede ser cualquier persona, que se hace adicta a la atención, a que sus hijos siempre le estén prestando atención, porque necesitan sentirse amadas, y la forma de sentirse amadas es que otra persona te preste atención constante. También, ¿a qué emociones estás siendo adicta detrás de eso? ¿Por qué necesitas esa atención de afuera cuando nos tenemos a nosotras? Y eso debería ser suficiente. Somos una persona completa y las otras personas nos complementan o nos acompañan, pero no necesitamos de su atención, no necesitamos de su amor y de su validación. Entonces, ¿a qué emociones estamos siendo adictas detrás de eso? Y bueno, es importante hacer este cambio porque todas las emociones tienen un efecto a nivel físico. Las emociones nos enferman y también nos sanan. Es mejor elegir emociones positivas, emociones buenas que nos hagan sentir bien y que nos sanen, emociones saludables, en vez de emociones que nos enfermen. Creo que desde la lógica cualquiera elegiría la salud antes que la enfermedad. Por eso es importante partir por las emociones y ver cómo estamos, revisarnos para limpiar las emociones que nos hacen daño. Y de eso te quería conversar hoy. Me encantaría que me escribieras, cuéntame en los comentarios si está en YouTube o por las redes sociales, Ame con Mística o La Riqueza en lo Simple. Si sientes que eres adicta a alguna emoción, qué es lo que te está costando superar, qué emoción te está costando sacar para poder salir adelante. O cuéntame alguna que ya superaste, que ya hayas sanado, que ya hayas cambiado. ¿Cómo lo hiciste? También me encantaría mucho saber. Yo no tengo una forma ni te puedo decir una técnica como para sanarlas y cambiarlas y ya que esté todo bien. No, es un proceso. Puede ser con afirmaciones. Bueno, primero reconocerlas, después con afirmaciones, tratando de
cambiar a lo contrario, a lo que te quieres instaurar, a la emoción que quieres sentir de ahora en adelante. Escuchar a tu cuerpo, cómo se estresa, qué siente, lo sientes en el pecho, lo sientes en la espalda, lo sientes en los hombros, en el cuello, qué parte se contrae y qué parte es la que se estresa junto contigo, la que se estresa cuando tú te estresas. Y para empezar a darle atención, cuidado, más cariño y hacer cosas diferentes en esos días o en esos momentos donde más te estresas. Tienes que cambiar prácticamente, ser otra persona, entonces no reaccionar de la misma forma, reaccionar de como a ti te gustaría o siempre eligiendo tu calma y tu tranquilidad. Así que espero que te haya gustado este episodio. Seguimos en contacto. Recuerda que puedes descargar el ebook gratis ¿Qué quiere mi alma? Para también escucharte y saber qué camino seguir. Para mí fue muy importante en esto de decidir dejar ese emprendimiento. Fue una decisión muy difícil, pero yo sabía que era el camino que tenía que seguir. Y perdonarte a ti misma, porque si llegaste hasta ese punto de estrés, de preocupación o de desesperación, tiene un aprendizaje y te va a ayudar hacia adelante para no volver a caer en lo mismo nuevamente, porque ya también vas a tener la herramienta y vas a saber salir de ese estado también. Así que tengan un lindo día, una linda semana, depende de cuándo estén escuchando esto, y nos escuchamos en el próximo episodio.